Gracias por acompañarnos en esta hora. Que la paz de Dios esté en cada uno de sus hogares en este momento. Me gustaría compartir la palabra de Dios haciendo una pregunta. ¿En dónde está tu felicidad hoy en día? ¿En dónde radica tu gozo? ¿En dónde está el propósito de vida que tú tienes? Mira, la palabra de Dios dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 6, del verso del 1 al 10. Dice: Así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Qué es recibir en vano la gracia de Dios? Bueno, la palabra vano significa algo que no tiene un propósito útil, algo que no sirve un propósito. Dios nos da la gracia, la misericordia, su amor, para servir un propósito también. Dios no solamente nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados y pedir perdón por eso y arrepentirnos genuinamente, sino Él pide también algo de nosotros. ¿Qué es lo que pide? Exactamente lo que dice ese mismo verso: ser colaboradores suyos. Sí, tú no puedes quedarte sentado. Tú tienes que hacer algo a favor de Cristo. La palabra de Dios dice que no tomemos en vano la gracia de Dios. Su amor, su misericordia, su bondad tiene que servir un propósito dentro de nuestras vidas. ¿Qué propósito sirve? Bueno, Pablo da un ejemplo claro de eso. En el verso 4, la palabra de Dios dice lo siguiente: Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en tolerancia, en bondad, con el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos pero llenos de vida, como castigados pero no muertos. El verso 10. Como entristecidos pero siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada pero poseyéndolo todo. La felicidad del mundo hoy en día es exactamente eso: tener casas, tener terrenos, tener autos, tener una familia, tener una pareja que luzca de lo mejor, vestir lo mejor, tener los mejores zapatos. Esa es la felicidad que el mundo ofrece hoy. ¿Qué es lo que Dios te ofrece? Mira, es inevitable pensar que la vida del cristiano, desde el primer siglo, desde los discípulos y Pablo como ejemplo, porque aquí está el testimonio de él, era sufrido. Él en veces tenía mala fama y tenía buena fama. Él en veces sufrió angustia, sufrió azotes, sufrió tumultos, sufrió cárceles. Él tuvo que ser paciente, él estaba lleno del Espíritu Santo. A él lo consideraban un engañador en algunos lugares, pero lo que decía era verdad. A él lo consideraban alguien ya muriéndose, pero dentro de él estaba lleno de vida. A él lo consideraban pobre porque hacía tiendas de campaña, pero no sabían que lo que Pablo hacía era enriquecer a muchos. ¿Dónde está tu felicidad hoy en día? ¿Está tu felicidad donde debería de estar? ¿Está tu corazón en el lugar donde debería de estar?
o te dejas ser distraído por la felicidad que el mundo ofrece. Que de paso es una felicidad temporal. La felicidad que Dios ofrece es lo que dice el verso 10. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Pablo había llegado a alcanzar una felicidad única. Y es que en todo aspecto de la vida, tronara, lloviera o relampagueara, en medio de una adversidad, en medio de momentos hermosos o difíciles, Pablo entendía quién era su colaborador. Pablo entendía quién era la persona que estaba junto de él. En cada visita, en cada carta, en cada oración, en cada lugar de cárcel, en cada momento, el que acompañaba a Pablo era Jesús. La pregunta es si eso te basta a ti hoy en día para ser feliz. Para Pablo era más que suficiente. Él había aceptado el llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. En muchas de las ocasiones, generalmente hablando, la mayoría de los cristianos somos pobres. Bienaventurados los pobres del espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Mateo capítulo 5. Sin embargo, lamentablemente por la influencia mundana hoy en día te juzgan por ser pobre. Hoy en día otros cristianos quizás encuentran su felicidad de ellos juzgando a los demás. Mira, porque él es pobre, Dios lo está castigando. La gente piensa hoy en día que por ser cristianos tenemos que tener lo mejor. Tenemos que tener una buena casa, tenemos que tener buenos autos, tenemos que tener mucho dinero, porque se supone que Dios nos bendice. Pero esa no es la realidad. Dios no hace ese llamado. Dios hace el llamado a ser feliz con Él en toda circunstancia, como lo fueron sus discípulos. Porque no he encontrado un ejemplo bíblico de alguien al cual Dios haya prosperado de una manera sobreabundante dentro del tiempo en el cual Él estuvo aquí, que haya tenido mucho dinero y que haya seguido a Cristo. El joven rico no lo quiso hacer. Porque la felicidad que el mundo da no es compatible con la felicidad que Cristo ofrece. El llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros es, así sea ser pobres en este mundo, así sea en algunas ocasiones, también no niego que Dios prospera también a algunos cristianos a tener dinero, pero enriqueciendo a otros, dando las riquezas del cielo a otros, dando aquello que puede enriquecer a una persona. El evangelio enriquece a las personas con nobles pensamientos, con elevados propósitos, con esperanzas inmovibles, con una fe que no se mueve. Cuando tú has alcanzado ese gozo y esa felicidad de pasar tiempo con Cristo, así pase cualquier circunstancia dentro de tu vida, tu fe no se va a mover. Vas a tener armas de justicia a diestra y a siniestra. Vas a tener al Espíritu Santo contigo. Va a ser Jesús quien va a caminar cada paso de tu vida contigo. Por eso preguntaba, ¿en dónde está tu felicidad? Porque para Pablo, el hecho de que Jesús fuera su colaborador, era más que suficiente. Lo significaba todo en la vida de Pablo. ¿Qué significa el hecho de que Jesús pueda acompañarte hoy en día? ¿Está tu felicidad donde debería de estar, mi querido amigo? Que la paz de Dios te acompañe en esta hora.
y que Dios llene de bendiciones tu hogar. Pero esas bendiciones tienen que servir un propósito. No tomes por vano la gracia de Dios. Y recuerda y piensa en dónde está tu felicidad hoy en día. Que la paz de Dios te guarde. Bendiciones.